noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Su pantalla se ve y su audio se escucha también. Perfecto, excelente. Hoy vamos a hacer un pantallazo de algunos temas, especialmente de la pelvis y algo de columna, ¿no? Y vamos a avanzar directamente a los famosos tumores. Ustedes saben de que la pelvis es una parte del tórax, ¿no? Parte del abdomen, perdón, ¿no? Que va a ser la parte que va a comunicar directamente el abdomen con los miembros inferiores. La pelvis es un órgano que aloja diferentes elementos, tanto vasculares, nerviosos y órganos especiales como por ejemplo los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos. A la vez, anatómicamente, ustedes saben de que está formado por los huesos ilíacos, el coxar, el sacro y el coxis, ¿no es cierto? Van a formar un anillo pelviano donde vamos a encontrar alojados varios órganos. Ustedes saben de que este órgano puede sufrir también fracturas, ¿no? Y fracturas a veces mortales. Fracturas mortales. Ustedes saben, un accidente de tránsito pueden provocar una fractura abierta o fracturas cesadas, pero de la misma manera, por ejemplo, el hecho de que se presente la fractura de pelvis, vamos a encontrar de que puede lesionar la vejiga, puede lesionar los vasos, puede lesionar los nervios, puede lesionar hasta los intestinos, puede haber problema intestinal, ¿no? Que fácilmente puede complicar al paciente y llevarle a la muerte. Por lo tanto, yo simplemente quiero que me rolean esa parte donde existe la clasificación de las fracturas en estables, inestables y aisladas. Eso es lo que quiero que lleguen a leer en su libro de Ramos Verdes. O sea, fracturas aisladas, que son fracturas de la espina, pueden ser fracturas de la ana ilíaca, ¿no? Por abulsión, las fracturas estables y las fracturas inestables que se presentan en el anillo pelviano. La columna, por ejemplo, también es otro elemento óseo que ha de albergar directamente a la médula espinal. Ustedes saben que cuando existe una lesión a nivel cervical, la lesión o la fractura o la listesis que se presenta puede ser grave, provocar una cuadriplejía. Igual de la misma forma, por ejemplo, a nivel de las vértebras, pueden presentarse fracturas aisladas, ¿no? Por arrancamiento, o también pueden presentarse fracturas por aplastamiento, que pueden lesionar la médula espinal, provocando parálisis nerviosas, depende del segmento que ha sido afectado. Bueno, haciendo así un pantallazo de todos estos dos elementos importantes, ¿no? Que en realidad ustedes tienen que conocer más generalidades que otra cosa. Vamos a hablar sobre los tumores óseos, que también es algo así general que ustedes tienen que conocer, ¿no? Por ejemplo, los tumores óseos pueden ser productores de tejido óseo, pueden ser tumores productores de tejido cartilaginoso, ¿no? Pueden ser tumores de células gigantes, tumores de la médula ósea, tumores del tejido conjuntivo, lesiones que pueden ser pseudotumorales y cáncer óseo secundario. Bueno, eso ya... Manuel, ¿y él? ¿no? Siguen ingresando.
Aguarden un poquito, por favor. Bueno, como les decía, van a disculpar, ha habido problemas con el internet. Los tumores son de acuerdo de dónde se originan, a nivel de tejido óseo, a nivel de tejido cartilaginoso, células gigantes, tumores de la médula ósea, tumores del tejido conjuntivo, lesiones pseudotumorales, que serían directamente todos esos los tejidos que van a provocar una tumoración. Hablamos sobre los tejidos, sobre el tejido que provoca estos tumores, que son los tumores de tejido óseo. Los benignos se los denomina osteoma. Generalmente, la mayoría de los tumores benignos terminan en oma. Ustedes saben ya la nomenclatura: osteoma, osteomastoide, osteoblastoma. Cuando ya se refiere a malignos, ustedes saben que termina en sarcoma, pero no siempre es una definición definitiva, ¿no? Porque puede haber otra denominación que cambia la nomenclatura. Entonces, benignos, osteoma, osteomastoide, osteoblastoma del tejido óseo. Acuérdense del tejido óseo. El maligno, osteosarcoma. Los tumores productores de tejido cartilaginosos. Tenemos también benignos y malignos, que son los condromas, los osteocondromas, los fibromas condromixoides, mientras que los malignos se refieren directamente al condrosarcoma.
condrosarcoma, ¿no? Estos son los famosos tumores productores de tejido cartilaginoso. Los otros eran productores del tejido óseo, ¿no? Acá tenemos los tumores de la médula ósea. Los tumores de la médula ósea tenemos el sarcoma, de Ewing, el retilcosarcomas, los linfosarcomas óseos y los mielomas. Los tumores del tejido conjuntivo. Acuérdense, tumores del tejido conjuntivo. Tenemos el fibroma desmoide, el lipoma óseo y el fibrosarcoma. Estos son los tumores o tumores pseudotumorales, ¿no? Tenemos el quiste óseo, el quiste aneurismático, tenemos el quiste metafisiario, el granuloma eosinófilo y la displasia fibrosa. Generalmente los tumores óseos son voluminosos y van a provocar una protrusión a nivel de las partes blandas y van a empezar a lesionar tanto los músculos, los vasos, los nervios, ¿no? Entonces, pues estos tumores óseos voluminosos hay que saberlos tratar. Eso generalmente ya se refiere a otro tema que se podría decir, y es parte de la traumatología, la atención de tumores óseos. Yo como traumatólogo general, por ejemplo, alguna vez algún tumor especialmente benigno, sí hemos sabido tratar, hemos tratado, a veces hemos llegado a la amputación, ¿no? Porque aquí aún todavía no teníamos gente especializada en tumores, pero actualmente ya existe acá se podría decir, una subespecialidad que corresponde directamente a los tumores óseos. Es por eso que nosotros, ya una vez que hacemos el diagnóstico, nos damos el lujo de derivar al paciente, porque es otro tipo de subespecialidad en este caso, ¿no? Entonces, ustedes ven que los tumores óseos voluminosos van a provocar una protrusión en los, por ejemplo, el osteocondroma, cerca de las articulaciones, que van a impedir la movilidad de la articulación, ¿no? Entonces, imagínense una tumoración a nivel del extremo distal del fémur y el extremo proximal de la tibia, es totalmente una disminución completa, se podría decir, de la movilidad, y aparte dolorosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, las exostosis osteogénicas que se presentan, la deformidad de las tablas óseas de un elemento óseo, van a provocar lesiones a nivel de las partes blandas, van a provocar lesión a nivel de los vasos o nervios que estén pasando a continuidad de él, ¿no? Acá, por ejemplo, estas molestias debidas al volumen tumoral, imagínense, aumenta el tejido óseo, impiden el movimiento articular, ¿no? Y el paciente llega a postrarse por el gran tamaño de la tumoración, ¿no? Entonces, generalmente acá se acude ante un subespecialista para que pueda hacer el tratamiento mediante prótesis. Prótesis, como ya hemos hablado anteriormente, con los pacientes que presentan fracturas o artrosis que en realidad no nos van a complicar, pero estos casos de tumoraciones fácilmente pueden complicarse al hacer una prótesis de la articulación que uno se quiere, ¿no?
Acá, por ejemplo, ustedes están viendo una exostosis múltiple. Y bueno, es simplemente como una imagen que les muestro, ¿no? Para que ustedes vean cómo se degenera el hueso con las famosas tumoraciones. Acá, por ejemplo, igual ahí está lo que les explicaba, las molestias debido al volumen tumoral, está pasando directamente un elemento nervioso, ¿no? Que directamente va a provocar neuropraxias, hasta puede llegar a una neurodermesis, neurodexis, tantos problemas a nivel nervioso, ¿no? Tumores de células gigantes. Estos tumores, por ejemplo, son, se podría decir, hasta mortales, ¿no? Llegan a comprometer tanto las partes blandas como los tejidos que pasan a continuidad de él. Por lo tanto, teniendo ya este tipo de imágenes, lo primero que hacemos es la ablación, o sea, la amputación del miembro, ¿no? Siempre y cuando qué elementos estén tomados. Acá, todo este tipo de tumoraciones que se presentan a nivel óseo van a provocar dolor, una tumefacción, ¿no? Este es el famoso condroma solitario que se presenta a nivel de las falanges y los dedos. Una vez diagnosticado la tumoración a nivel ósea, vemos si es una tumoración benigna o una tumoración maligna. Pero sea cual fuese el origen de esta tumoración, puede provocar fracturas patológicas. Un simple esfuerzo puede provocar una fractura tanto en el niño como en el adulto. A eso es lo que nosotros llamamos fracturas patológicas. Porque viene el paciente dice, mi hijo apenas le hizo un esfuerzo y se ha fracturado su mano, se ha fracturado su muñeca, se ha fracturado bueno, el fémur, la pierna. Entonces nosotros lo primero que hacemos es llegar a un diagnóstico ya de ingreso que ha sido una fractura patológica, tanto en el adulto como en el niño. Y esas fracturas patológicas no son fáciles de tratarlas. Generalmente acudimos a elementos de osteosíntesis que son los enclavados, que son los más, se podría decir, los más aceptables en este tipo de fracturas patológicas. Acá está, por ejemplo, están viendo esta tumoración que ha presentado a nivel distal del fémur, ¿no? Se ha provocado una fractura, ¿no? Y bueno, a veces ocurre de que inmovilizando puede consolidar el hueso, ¿no? Pero consolida con un aumento exagerado de volumen, ¿no? Acá está otra fractura patológica que se presentó a nivel de fémur en un niño. Otra fractura patológica que ha sido consolidada, ¿no? Otra fractura patológica. De la misma forma, una fractura patológica de cóndilo en este caso. Con un simple salto, con una simple caída puede provocar ese tipo de fracturas, ¿no? Esto para que ustedes, por ejemplo, como médicos generales, tengan en mente de que alguna vez se les ha de presentar a algún paciente que ha de acudir a su clínica, al hospital donde trabaja, o a su consultorio, que doctorcito, mire, mi hijo estaba simplemente caminando y se tropezó y mire, no cayó ni siquiera con fuerza y se ha fracturado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que sospechar que hay una fractura patológica. Y ustedes van a ver la deformidad que se presenta cuando ustedes saquen una radiografía. La deformidad ósea, ¿no? Ahí está, por ejemplo, imagínense esta deformidad ósea. Normalmente no se ve esto. ¿Ustedes alguna vez han visto? No creo. Son raras veces, pero sí se presentan, ¿no? Lo primero que se hace en estos casos es radiografía simple. Siempre nosotros acudimos a la radiografía simple. Ahora ya nosotros
Los otros medios que acudimos son la cintilografía, la tomografía axial computarizada y bueno, todos los elementos eh, de laboratorio que tenemos que pedir, por ejemplo, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, para llegar a determinar el tipo de tejido de tumoración ósea que presenta. Aquí, por ejemplo, los signos de malignidad que se presentan en las radiografías simples. Vamos a mostrar una osteólisis. Vamos a encontrar los contornos difusos, lo que hemos visto. Entonces está una osteólisis, contornos difusos, ¿no? Efracciones de la cortical, evidentemente, efracciones de la cortical, ahí están efracciones de la cortical, ¿no? Reacciones periósticas, evidentemente ustedes saben de que el hueso tiene una capa que se llama el periósteo. Entonces el periósteo es el que sufre directamente cuando existe degeneración ósea. Signos de malignidad, tenemos las zonas líticas, o sea, líticas, la destrucción ósea, ¿no? La reacción perióstica, la efracción de la cortical que hemos indicado, imágenes de osificaciones de partes blandas. Vean ustedes, las partes blandas empiezan a tomar esta imagen como una osificación. Ustedes llegan a hacer una palpación, sienten una cosa dura. Lo que normalmente se palpa el músculo, ustedes hacen la palpación y llegan a palpar una cosa dura, porque son imágenes de calcificaciones que se presentan a nivel de tejido blando. Invasiones de partes blandas. Ustedes ven que, por ejemplo, acá este hueso, que es en este caso el húmero, ha empezado a invadir directamente a los músculos, lo cual hace de que empiece a perder la funcionalidad del segmento que está afectado. De la misma forma, las invasiones de partes blandas por el tejido de tumoración que se presenta a nivel del segmento óseo. Imagínense toda la imagen que se presenta. Al ver la invasión a nivel de partes blandas, a nivel de vasos, a nivel de nervios, ¿qué va a pasar? Fácilmente puede haber una obstrucción vascular, una neuroplasia, que puede degenerar en otro tipo de patologías. Ahí están los exámenes complementarios que me adelanté, TAC, resonancia magnética, cintilografía, arteriografía, exámenes sanguíneos, por ejemplo, las fosfatasas, y generalmente llegamos a la biopsia. Sacamos una pequeña toma del tejido, en este caso puede ser óseo, cartilaginoso, conjuntivo, para llevar al laboratorio, que en este caso es el examen patológico, que van a hacer lo que se denomina la biopsia. Ellos ya nos van a dar el informe si es un tumor benigno, un tumor maligno, bueno, de acuerdo a lo que nosotros hayamos enviado, ¿no? La muestra. Estas son, por ejemplo, esta es una resonancia magnética, ¿no? Para determinar la tumoración que se presenta a nivel de fémur distal. Este es un tipo de centellografía. Es un estudio radiológico, así, mediante un elemento que es el diodo, que vamos a tener este tipo de imágenes para ver dónde existe la diseminación del tejido tumoral. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, aún se lo Sí, escucha. doctor, sigue en línea. Ya, perfecto. Yo pienso que ya estamos a punto de cortarnos, ¿no? Bueno, de todas maneras, continuamos. Ahí está la centellografía, que es un sistema que nos ha de dar directamente cómo ya
el tejido tumoral puede estar diseminado. Ustedes saben que una vez que el tejido empieza a diseminar, ya es, se podría decir, algo ya difícil de tratar. Y generalmente este tipo de patologías nosotros siempre tratamos de dar alguna solución, las prótesis de reconstrucción, ¿no? En lo posible tratar de que el paciente se involucre, se integre nuevamente a su actividad normal con este tipo de prótesis que le vamos a realizar. Pero son carísimos, son carísimos. Y a veces todo lo que se hace son en vano. Porque el tejido, imagínense, el tejido está completamente lesionado. El tejido directamente no tiene la resistencia que tendría que tener. Entonces, generalmente colocamos este tipo de prótesis ¿para qué? Para que el paciente con algún otro sistema pueda ayudarse, por ejemplo, un caballete, un burrito, unas muletas, para que por lo menos pueda tener una actividad eh, que le colabore en su diario vivir, ¿no? Bueno, con esto, jóvenes, estaríamos terminando lo que nos corresponde a la materia de traumatología. Tenemos directamente el examen del tercer parcial que está citado para el día lunes 15 de noviembre. Me indicaban de que se están tomando los exámenes en el edificio de la facultad en La Hoyos, ¿no? Entonces, el problema es que los ambientes son pequeños y ustedes son cantidad. Vamos a tener que dar en 3 grupos, es lo que estoy pensando, ¿no? ¿O cómo están dando ustedes los exámenes? ¿Alguien me puede colaborar? Doctor, Doctor, como estamos usted dando está en apoyo indicando, así normalmente. estamos dando. Sí, hola, hola, hola. ¿Cómo es la cosa? A ver. Alcanza, doctor. Bueno, sí, obviamente damos por horarios de 50-50, 40-40, 30, se acomodan los horarios, doctor. ¿De 50 en 50 se puede entrar? Al parecer sí, doctor, porque le cuento que, por ejemplo, en dermatología, que fue el último que dimos, a la misma hora nos citaron a los dos cursos, éramos más de 170, pero daban de 30 y 30, pero aún así los estudiantes estaban acumulados, que es lo mismo que nada al final. Lógico. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos queda que cumplir con lo que nos están instruyendo nuestras autoridades. Directamente, entonces, el lunes en la mañana daremos el examen. Los dos grupos directamente, ¿ya? Así para evitarnos estar ahí eh, aglomerando demasiado, vamos a hacer en dos aulas grandes. No nos queda otra cosa. De acuerdo, doctor, le voy a comunicar entonces si algún grupo tiene prácticas, aunque con hoy día tendrían que haber acabado toditos los grupos de práctica. Si algún grupo de práctica falta en la semana, le voy a comunicar para que pueda hacer una tarde en el examen y nadie se perjudique. Ya. Entonces, el lunes haremos a partir de las 9, ¿está bien? Por el momento, sí, doctor, por el momento. Yo cualquier cosa le voy a comunicar. Ya. De todas maneras, había que hablar con el portero, con los que, bueno, están administrando la parte de la Hoyos, ¿no? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, entonces nos veremos el lunes en el examen. Y después a los 3 días directamente nos están programando el examen final, ¿no? Mm. ¿O cómo es la cosa? El día jueves, doctores, los jueves y los lunes. Los lunes son terceros parciales y finales los jueves. O sea que el jueves nos tocaría dar el final. Y la segunda Mm. instancia, El 24 de diciembre, doctor.
El 24 de diciembre todavía. O sea Sí, que ese va a doctor. ser mucho más, vamos a tener más tiempo. Sí, doctor. Bueno, no nos queda más que cumplir con lo que instruyen las autoridades. ¿Ah? Perfecto, jóvenes. Entonces nos quedamos para el día lunes a las, ya, para darles un poquito más de tiempo, quedaremos a las 10. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Lo consultaremos internamente, doctor. Sí, le voy a dar una respuesta formal más tarde o mañana en la mañana. Ya. Avísenme entonces, por favor, con anticipación, ¿no? No me digan faltando una hora, ¿no? Está bien, Eh, doctor. Listo, doctor, jóvenes. y, Sí. y acerca de si se va a aumentar el paro, va a agravarse, porque La verdad dijeron que que iba a aumentar el lunes, desde el lunes iba a ser más estricto los claro. bloqueos, todo eso, doctor. Y no sé, yo pienso que nos vamos a ver obligados a suspender. ¿Qué vamos a hacer? Porque tampoco yo voy a ir a tomar a 4 o 5 personas, ¿no? Tienen que estar todos. Tampoco nos vamos qué sé yo, no vamos a poder entrar en problemas por ese problema del paro, ¿no? ¿Ya ha habido alguna suspensión de algún examen de ustedes? De dermatología fueron suspendiendo en los días, doctor, pero sí dimos. Mm. Eso también tenemos que ver, porque no es nomás de decir, sí, tomamos a las 9, a las 10, y sabiendo de que va a haber bloqueos y qué sé yo, no van a poder llegar ustedes a la facultad, ni yo tampoco. Entonces va a ser un lío, ¿ah? Y peor todavía, vamos a estar agrupados ahí, nos pueden estar hasta clasificando, ¿no? No sé, eso tendrías que conversar con el decano, no sé cómo podemos hacer, yo también me encuentro maniatado, ¿no? Doctor, como le dijo el presidente, yo creo que es mejor hablemos internamente como curso y le avisemos. También hay que esperar la respuesta del portero, qué es lo que va a indicar. Yo creo que Ya, lo más antes posible vamos a tratar de darle una respuesta. ya hablen entonces ustedes y lo que sí entonces evitemos directamente el lunes, porque ustedes saben de que el lunes ha de continuar y bueno, veamos, posiblemente mañana pasado hay algunas respuestas del gobierno. Si el gobierno dice, bueno, se solucionó todo, entonces el lunes tranquilos, ¿no? Si en caso dice no, entonces no nos queda más que suspender el día, ¿no? No. Pero Bueno, avíseme, doctor. y yo voy a estar al tanto y me voy a estar conectando con el presidente, ¿no? Bueno, doctor, está bien. Eso haremos entonces. ¿Listo, jóvenes? Doctor, muy buenas noches. La Adiós, suerte, pregunta buenas noches. sería, ¿el examen final de qué tema sería, doctor? Y bueno, lo que hemos avanzado, todo lo que estamos avanzando ahora, simplemente algunas preguntas van a faltar, voy a tratar de cambiar para el final nada más. O sea, hemos dado el primer parcial de miembro superior. Ahora estamos avanzando miembro inferior, pelvis, ¿no? Y sería eso nomás, todo miembro inferior y pelvis y tumores nada más.